Antes de empezar, un breve recordatorio. Todo lo que se menciona en Historias que Cotizan tiene fines estrictamente educativos y de entretenimiento. Las opiniones expresadas aquí son personales y no representan la postura oficial de la Universidad Anáhuac Puebla. Invertir conlleva riesgos. Por ello, te recomendamos siempre hacer tu propia investigación o consultar con un profesional antes de tomar cualquier decisión financiera. Historias que Cotizan. Y aquí, seguramente a la mayoría de los que nos escuchan les ha pasado esto. ¿Tienes hambre? Vas a la cafetería y no sabes si quieres chilaquiles, una quesadilla o un sándwich. Te quedas ahí parado 5 minutos y para irte a la segura terminas pidiendo lo de siempre. Bueno, eso pasa todo el tiempo, Santi, y supongo que en las inversiones pasa lo mismo. Es decir, mucha gente no invierte en las empresas porque no sabe si está escogiendo la adecuada. Y si mañana esa inversión que hizo se viene para abajo o inclusive sale una app nueva y desaparece lo que escogió. Exacto, pero ¿y si te dijera que existe una forma de comprar muchas empresas al mismo tiempo en un solo paquete y por una fracción del precio? Bueno, eso sería estupendo. Pues bienvenidos a Historias que Cotizan. Hoy vamos a hablar de los ETFs, la herramienta favorita de los inversionistas que no tienen tiempo de estar revisando las gráficas todo el día. Y pues me gustaría iniciar con la explicación de lo que es un ETF. Y bueno, por sus siglas en inglés, ETF quiere decir Exchange Traded Fund, o en español, Fondo Cotizado en Bolsa. Suena un poco complicado, pero en realidad es como una canasta que tiene muchas empresas ahí adentro. Exacto, es como si quisiéramos fruta y vamos al súper. Tenemos la opción de comprar, por ejemplo, solo manzanas. Eso sería comprar solo una empresa, acciones de una empresa, como Apple, por ejemplo. O imagínense que tuviéramos una canasta en el súper en donde incluye manzanas, peras, mangos, plátanos o hasta posiblemente una bebida, ¿no? Eso implicaría una canasta, hablando de inversiones, pues que tenga Apple, Microsoft, Google, Amazon, inclusive hasta Coca-Cola. Sí, y bueno, completamente. ¿Y qué te parece si ahora nos platicas un poco de cómo inició todo esto de los ETFs? Muy bien, bueno, pues resulta que el primer ETF no fue en Estados Unidos, curiosamente, no fue en Wall Street, fue en Canadá. Fue este índice de Toronto, conocido como TIP 35. Ellos fueron los primeros que pensaron en justo meter en un solo índice pues varias empresas, ¿no? Obviamente Estados Unidos no se queda atrás. Esto fue en 1990. Entonces, para 1993, Estados Unidos ya no se quiere quedar atrás y crea su propio ETF, ¿no? Que es el SPY. Y lo que hace es el conglomerado que sigue al Standard & Poor's 500, hacia allá va. Entonces, bueno, al principio los bancos pensaban que no era una buena idea, que nadie iba a invertir en estos ETFs, que eso era como para flojos, ¿no? Que no querían estudiar bien el mercado y todo. Pues resulta que con los años, actualmente los bancos tienen trillones de dólares invertidos en estos ETFs. Claro está que una buena idea pues termina llevándose el mercado, ¿no? ¡Wow! Sí, y bueno, y además, aterrizándolo ya en nuestro país, ya nos dijiste que en Canadá comenzó, después Estados Unidos, y bueno, en Latinoamérica, en México, fuimos los primeros en toda Latinoamérica en tener los ETFs. De hecho, fue en 2002 que se creó el primer ETF dentro de la Bolsa Mexicana de Valores, el famosísimo NAFTRAC, que te permite comprar en un solo título todas las empresas del índice de la Bolsa Mexicana, es decir, las 35 empresas que la conforman. Y ahí hay empresas como FEMSA, CEMEX, Bimbo y América Móvil, por decir algunas. Las más importantes, ¿no? Las Así mexicanas. es. Bueno, y esto justamente fue algo increíble. A partir de ese 2002 fue un parteaguas, sobre todo para nosotros los inversionistas,
porque a partir de 2003 más o menos el SIC, el Sistema Internacional de Cotizaciones, se abre a México y entonces es que podemos comprar ETFs ya no solo de México, sino de cualquier parte del mundo, por ejemplo el SPY que mencionábamos, el QQQ, que vamos a hablar un poquito más adelante en qué consiste, sin necesidad de tener una cuenta en el extranjero. No, buenísimo. Y además una de las grandes ventajas de los ETFs es que cuando lo compras, pues te quitas el riesgo de solamente invertir en una empresa, ¿no? Ya que con el ETF pues estás invirtiendo en un conjunto de empresas. Y la ventaja es que si a una de ellas le está yendo mal o le da gripa, pues el resto de la canasta o el resto del grupo puede sacarlas a flote. Uh-huh. Y bueno, yo creo que lo mejor también para nosotros como inversionistas en aplicaciones tipo GBM, ¿no? Que es de las más sencillas, es esta parte de Exchange Traded que tienen los ETFs. ¿Qué quiere decir? Que se comportan igual que una acción normal. Eso significa que yo la puedo comprar en la mañana, a las 10 de la mañana, y venderla a las 2 de la tarde que cierra la bolsa, ¿no? Tengo la liquidez pues inmediata. Correcto. Y también otra ventaja es que a diferencia de los fondos que muchas veces te ofrece el banco, donde a veces ni siquiera sabes en qué estás invirtiendo y además te dicen que ese dinero no lo puedes tocar durante 6 meses o a veces hasta un año, pues en los ETFs son totalmente transparentes. ¿Por qué? Porque incluso tú podrías googlear, oye, a ver, dime qué tiene dentro el ETF QQQ, y te va a salir la lista exacta de todas las empresas que están ahí incluidas, ¿no? Y pues con eso tú sabes perfectamente que al comprar ese ETF estás invirtiendo pues en esta y otra empresa. Entonces, esa transparencia es buenísima también. Sí, entonces básicamente es un instrumento perfecto. Lo están ocupando los millonarios para invertir. ¿Por qué? Porque no tienen que estar analizando los estados financieros de un montón de empresas y pues lo que hacen, compran un ETF y se van a jugar al golf y dejan que la bolsa haga crecer su dinero. Completamente. Y bueno, pues ya sabemos qué es un ETF, ¿no? Que es una canasta o un grupo de acciones. Pero bueno, no todas las canastas, no todos los ETFs son los mismos. Es como cuando entras a Spotify, ¿no? Y hay una playlist, pues cuando quieres estudiar, hay alguna otra playlist cuando quieres ir al gym, o incluso hay playlists cuando estás triste y quieres llorar por el ex. Bueno, pues también hay una para eso. Pues hay algo similar con los ETFs. También hay una para distintos momentos. Bueno, y entonces aquí me gustaría que habláramos de las diferentes categorías de los ETFs. Son 4 básicamente. La primera serían los ETFs indexados, que significa que siguen completamente a un índice. Este tipo de ETFs. Entonces, si queremos invertir, por ejemplo, en las 500 empresas más grandes de Estados Unidos, compramos el SPY o el BOO, ¿no? Por ejemplo. De hecho, este es uno de los ETFs más comprados a nivel mundial, ¿no? Por su fuerza. Y si quisiéramos lo mismo, un ETF, pero enfocado en México, pues compraríamos el NASDAQ, ¿no? Sí, y bueno, también tenemos los ETFs sectoriales. Ahí es donde te pones un poco más específico, porque de pronto dices, oye, a mí me gusta o me interesa un ETF de inteligencia artificial. Bueno, pues ahí está uno que se llama AIQ. O de pronto dices, no, creo que el futuro son los autos eléctricos y la conducción autónoma. Bueno, pues para ello hay otro ETF que se llama DRIV, que es como Drive, pero sin la E. O, ¿sabes qué? En lugar de adivinar cuál de las empresas de semiconductores va a ser la ganadora, pues también puedes comprar el conjunto completo. Y para ello hay uno que se llama SOXX. Y ahí te estarías llevando Nvidia, AMD, Micro y todas las demás en un solo paquete. Muy bien, entonces ahora me gustaría hablar de los geográficos, los ETFs geográficos. Y esto es cuando no queremos invertir en un tipo de industria, sino queremos invertir en un país. Vamos a suponer que creemos que a México le va a ir muy bien con todo el tema del nearshoring, entonces podemos comprar EWW y le estaríamos apostando al país. Por otro lado, si quisiéramos irnos más a nivel internacional, existe un ETF que es el VT
y está enfocado en un montón de empresas públicas alrededor del mundo. Entonces, prácticamente con este ETF seríamos dueños de un pedacito de una gran cantidad de empresas alrededor del mundo. Así es. Y bueno, también hay algunos ETFs que son temáticos, ¿no? Con cuestiones diversas. Si de pronto quieres invertir en empresas de energía nuclear, bueno, pues hay uno que se llama URA. Y si quieres invertir también en oro, bueno, pues hay otro que es GLD. O si les gusta la industria de los videojuegos, hay uno que se llama NERD, ¿no? Y en este hay empresas como Nintendo, Electronic Arts, Roblox, etcétera. Muy bien, y aquí pues la lección sería que ya no hay excusa. Hay alrededor de 11,000 ETFs allá afuera en los cuales podemos invertir. Aquí el riesgo es no abrumarse, ¿no? A la hora de elegir. Y por eso es que este capítulo les estamos hablando de algunos de estos ETFs, los que consideramos como de los mejores, y queremos compartirlos para que no se queden en esta búsqueda de cuál sería, ¿no? Sobre todo al principio, que todavía no estamos tan familiarizados. Muy bien. Y bueno, pues ahora me gustaría continuar un poco con las ventajas de los ETFs, ¿no? Y muchas veces podemos ir al banco, abrir una cuenta, de pronto el ejecutivo nos ofrece un fondo de inversión maravilloso con un nombre muy bonito, y lo malo es que de pronto te dicen, sí, pero vas a pagar entre un 2 y un 3% de comisión simplemente por invertir en ese fondo. Así es, y por ejemplo, parecen pocos estas comisiones, ¿no?, que nos dan. Sin embargo, sí es una buena tajada que le quitan a nuestro interés compuesto, periodo tras periodo, y esta es de las principales ventajas que tienen los ETFs. Tienen costos de comisiones ridículamente bajos. ¿Por qué? Porque no tenemos a una persona, un experto en Nueva York, tratando de predecir lo que va a suceder en el mercado, sino que tenemos una computadora que está siguiendo al índice. Esto hace que, en el caso de los ETFs, tengamos comisiones a veces menores al 0.1%. Completamente. Y sí, la verdad es que 2 o 3% es muchísimo. Sobre todo que seguramente estarían invirtiendo en un ETF del Standard & Poor's, y mientras que en un lado solo te cobran 0.1, en el otro 2-3% sí es muchísimo, ¿no? Y pues justamente es la diferencia entre que de pronto te estén cobrando un café del Starbucks cada semana o que te cobren un chicle Trident una vez al año, ¿no? Entonces sí es mucha la diferencia en esto. Y bueno, también tenemos otra de las ventajas, que es la accesibilidad, ¿no? Ya que antes, si querías ser dueño de las 500 mejores empresas o más grandes empresas de Estados Unidos, pues necesitabas miles de dólares. Pero ya gracias a los ETFs y a las casas de bolsa digitales, puedes conseguir un ETF por una fracción del costo y desde 100 pesos ya podrías estar invirtiendo ahí. Entonces, literalmente, lo que te cuesta un combo de hamburguesa, ya lo puedes tener para comprar este tipo de inversiones y ser dueño de un pedacito de Amazon, Microsoft, Google, Tesla, etcétera. Además, me gustaría aquí recalcar también el tema del tiempo, ¿no? Los expertos, inversores profesionales de Wall Street, más del 90% no logran ganarle a la bolsa a largo plazo. Y justamente creo que esta es una de las partes más fuertes de un ETF. Nos conviene invertir en el largo plazo. Completamente. Además, es una super herramienta. Cuando no tienes experiencia, la verdad es que esa debería de ser la forma en que todos comencemos a invertir. Bueno, de hecho, yo lo hice así. Y bueno, una cuarta ventaja de los ETFs es que justamente cuando estás comenzando y quieres diversificarte, bueno, pues esta es una gran manera de hacerlo. Ya que si compras solo una acción de una empresa y esta empresa le está yendo mal, pues no tienes el riesgo de que compraste la mala, sino que tienes tantos que le está yendo mal a una, bueno, pero pues no hay problema porque tienes otras. Imagínate que compraste el QQQ, donde están 100 empresas importantes de tecnología, le va mal a una, bueno, pues tienes otras 99 para rescatarte a tu portafolio. Claro, el riesgo baja muchísimo. Es como pensar, no sé, la selección francesa, que tiene a su disposición más de 100 jugadores estrella, pues jugando en las diferentes ligas, ¿no? Inclusive a nivel mundial.
y entonces los convoca cuando quiere hacer sus partidos de selección. ¿Qué pasa si uno de esos jugadores se lesiona? Nada. Tiene otros 99 que escoger para la selección que seguramente le van a ayudar a seguir ganando sus partidos, ¿no? Y bueno, considerar que teniendo una comisión tan baja, pues es altamente rentable, ¿no? Le reducimos el riesgo bastante. Así es. Bueno, y llegamos a una parte, ya sabes, nuestra pregunta obligada. Tú, Santi, ya nos dijiste que así empezaste a invertir, pero bueno, ¿qué les puedes recomendar entonces? Pues sí, definitivamente me gustan los ETFs. Un ETF que con el que comencé pues es el BOO y que incluso lo sigo teniendo porque pues tiene las 500 empresas más importantes de Estados Unidos. La verdad es que tiene un histórico muy bueno, ya que ha dado rendimientos de aproximadamente 11.5% anuales. Y entonces, si tienes ese, pues hay una altísima probabilidad de que te va a ir bien, ¿no? Entonces, y además yo creo que cualquier portafolio serio es un elemento importantísimo para incluir en el nuestro. Muy bien. Y bueno, también, pero si, por ejemplo, si te gusta de pronto la parte de tecnología, pues hay ETFs como el QQQE, ¿no? Donde ahí puedes tener empresas como Nvidia, Apple, Meta, Tesla. Y este es lo mismo que el famoso QQQ. La diferencia es que el QQQE te cuesta $100 y el otro 600. Entonces, bueno, es una buena manera de tener a las empresas más pesadas de tecnología a una fracción de ese costo, ¿no? Y además de que estas empresas de tecnología han tenido un rendimiento en los últimos 10 años del 19% anual. La verdad es que ha sido increíble. Sí, claro, es un ETF muy volátil por el tipo de empresas, pero quienes resisten y han sabido aguantar, hoy pueden estar festejando. Uy, súper bien. Y bueno, también existe otro tipo de ETFs para aquellos que les gustan los dividendos, ¿no? Para aquellos que les gustan las empresas, bueno, en este caso el índice, que reparte ganancias cada cierto tiempo, por ejemplo, cada 3 meses, más o menos, ¿no? Es el periodo en el que algunas de estas ETFs reparten. Y entonces es como tener una rentita por ahí, ¿no? Esta rentita, pues a lo mejor nos paga los chilaquiles o es un extra que tenemos. Hay una muy comprada que es la SCHD, que, bueno, tiene esto, viene a partir de un conjunto de empresas muy sólidas, ya pues maduras, que reparten dividendos. Correcto. Y bueno, y también un dato para la comunidad anáhuac. Si no quieren lidiar con el tipo de cambio porque de pronto el dólar está volátil, pues también existe el IDD peso, que es lo mismo que el SPY, que ya platicábamos con las 500 empresas, pero pesificado. Y entonces esta es una forma excelente de empezar con montos pequeños sin que te duela la cabeza por estar haciendo la conversión de divisas. Muy bien, entonces la clave aquí es saber elegir el ETF. Entonces, de entrada, que tenga las comisiones bajas, ya vimos que hablamos, pero asegurarnos que tiene comisiones bajas. Y la otra es escoger el ETF porque ha tenido una solidez a través del tiempo. O sea, no por moda, no porque lo escuchamos, no hasta porque nosotros se los proponemos. Tiene que analizar qué ha pasado con ese ETF los últimos 5 o 10 años, ver que tiene estos crecimientos sostenidos y entonces sí es una buena opción para que podamos estar invirtiendo en ese tipo de ETF. Sí, esa recomendación es importantísima, ¿no? Y recuerden el ejemplo del interés compuesto que mencionamos en el capítulo anterior, en el de Netflix, donde decíamos que con $100 al mes podrían alcanzar $1 millón para el momento de su retiro. Bueno, pues justamente lo que tienen que hacer, la acción o más bien el ETF que deben comprar para lograr esto, es simplemente el QQQE o el BOO. Si hacen eso cada mes, les alcanzaría para lograr ese objetivo que planteamos en el capítulo anterior. Así es que si no lo han visto, ese capítulo de Netflix, búsquenlo porque ahí viene la descripción mucho más detallada. Muy bien, y la conclusión acá pues es clara, ¿no? Los ETFs son el cheat code, es decir, este botón potenciador de nuestras finanzas personales. Son baratos,
son transparentes y nos quitan el estrés de tener que andar buscando y analizando un montón de empresas para poder invertir. Y lo que hacemos es básicamente dejamos que los CEOs de estas empresas que conforman los ETFs pues trabajen a nuestro favor, mientras nosotros, ustedes jóvenes, se dedican a terminar su carrera. Así es. Y bueno, para que esto no quede solo en palabras, llegamos al reto de la semana. Y queremos que busquen 5 de los tickers o de las claves de pizarra que hemos mencionado a lo largo del episodio, ¿no? Y van a ser BOO, QQQE, GLD, NAFTRAC y SCHD. Y el reto es este. Vayan a los comentarios de Spotify y antes del 4 de marzo escriban el nombre de uno de estos 5 ETFs, el que ustedes crean que será el que más sube en porcentaje para el 22 de marzo. Ese día lo vamos a revisar y en el episodio que grabemos en esa semana, pues los mencionaremos a los que le hayan atinado. Muy bien. Y bueno, gracias por llegar al final de este episodio. Recuerden, si les gustó, compártanlo con amigos que ustedes vean que están interesados en invertir. No se olviden de darle a la campanita para que les recuerde cuando salga un nuevo episodio y participar en el reto de la semana. Visiten nuestro Instagram, @historiasquecotizan, y cuéntanos ahí cuál es el ETF pues, que les llamó la atención, en el que les gustaría invertir. Muy bien, pues con esto cerramos el episodio de hoy. Ya saben qué es un ETF y por qué es mejor que cualquier fondo que te quiera vender el banco. Pero no se desconecten, porque la próxima semana vamos a hablar de una de las empresas chinas más grandes del mundo. Sí, vamos a hablar de Alibaba. Y vamos a ver cómo una sola empresa es dueña de varios negocios al mismo tiempo. Este es un gigante chino que cada vez gana más mercado. Pues nos escuchamos la próxima semana y hagan que su historia cotice al alza. Nos vemos. Adiós.